Bien, chicos, después de haber hecho todas las operaciones para los números complejos que son suma, resta, multiplicación y división, el siguiente tema se trata del módulo de un número complejo. Si revisaron en sus apuntes, para que yo pueda obtener ese valor, yo tengo que aplicar la siguiente fórmula. El módulo z es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Cuando yo tengo los números complejos, recuerden que tenemos la parte real que va a representar a A y la parte imaginaria que va a representar a B. Pero A en este caso va a valer 4 y B en este caso va a valer solamente menos 3. No tomen en cuenta la I, solamente vale 4 y B vale menos 3. Lo único que tengo que hacer es una sustitución en esta fórmula. Entonces, el módulo de esta z será igual a la raíz de, ¿cuánto vale A? 4. 4 elevado al cuadrado. Más, ¿cuánto vale B? Menos 3 elevada al cuadrado. Al final, 4 elevado al cuadrado nos daría 16 y 3 elevado al cuadrado nos daría 9. 16 más 9 sería la raíz de 25, que en este caso sería igual con 5. Ahora, no siempre se puede sacar la raíz exacta. Si nos hubiese dado otro valor, no tendríamos por qué sacar esa raíz y se quedaría solamente expresado como la raíz de 27, por ejemplo. Entonces, en este caso el módulo es igual con 5. Cuando tenemos un solo número complejo, no es tan importante realizar ninguna operación más que sustituir en esta fórmula, pero sabemos que podemos realizar operaciones con números complejos. En este caso, lo primero que tenemos que realizar es llevar a cabo una resta de z1 y z2. Entonces, realizamos esa operación. ¿Cuánto vale z1? Pues vale 5 más i, menos lo que vale z2, que es un quinto, menos un medio de i. Al final recuerden que multiplicamos este signo por lo que está dentro del paréntesis. 5 más i, menos por más nos daría menos, y menos por menos nos daría más un medio de i. Y ahora lo que hacemos es agrupar términos semejantes. Este 5 lo tengo que conjuntar con este menos un quinto y esta i la tengo que juntar o conjuntar con este un medio de i. Les puse fracciones por si se les dificultó alguna del ejercicio pasado. Primero vamos a realizar estas dos. ¿Qué pasa si yo sumo 5 menos un quinto? Bueno, lo que va a pasar en este caso es que después de que saque un común denominador, tengo que multiplicar de manera cruzada. Hagan de cuenta que este 5 está sobre un 1. ¿Qué pasa con ese común denominador? 1 por 5 sigue siendo 5, y 5 por 5 son 25, y 1 por 1 sería menos 1. Al final sería 24 quintos. Después voy a hacer la operación de las i, que dice que yo tengo una i más un medio de i. Y realizamos exactamente lo mismo. Esta i está sobre un 1. Común denominador 1 por 2, 2. I por 2 nos daría 2i. 1 por i nos daría más una i. Como son signos iguales, lo único que hacemos es sumarlos y entonces nos quedaría 3i sobre 2. Esto hace que mi resultado final sea 24 quintos más 3 medios de i. No es necesario que ustedes hagan estas operaciones por separado como las hice yo. Si se les hace más fácil, lo pueden hacer de manera directa o incluso en su calculadora, es correcto su resultado mientras sean esos términos.
No podemos simplificar nada, entonces mi resultado final sería este. Una vez que ya llevamos a cabo la resta que está aquí, lo que tenemos que hacer es sustituir esos valores en la ecuación. No olviden que este siempre es A y que esta va a corresponder a B. Si yo sustituyo en esa raíz, tendría que el módulo de Z1 menos Z2 va a ser igual a la raíz de 24 quintos elevado al cuadrado más 3 medios elevado al cuadrado. Yo tengo que elevar cada uno de esos términos y entonces ahora mi resultado sería el siguiente. Si yo elevo 24 al cuadrado nos daría 576 sobre 25. Y si elevo 3 medios al cuadrado me daría 9 cuartos. Como lo que surge aquí son nuevamente fracciones, entonces tengo que buscar un común denominador y llevar a cabo esa operación. La voy a escribir por acá. 25 por 4, común denominador sería 100. 100, entonces lo divido entre 25 y me daría 4, por lo tanto esto lo puedo multiplicar de manera cruzada. Este por este, este por este. 576 por 4 me daría 2304. Y 25 por 9 en este caso nos daría 225. Como ambos son positivos, solamente los tengo que sumar, entonces me daría 2329 sobre 100. Al final sería igual a la raíz de 2329 sobre 100. Como aquí no nos da una raíz exacta, entonces mi resultado final sería este. Ahora, tampoco es necesario que ustedes hagan esa operación. Si ustedes se les hace factible, lo pueden realizar también en su calculadora y no hay ningún problema mientras coincidan con los resultados finales. Aparte del módulo, como está en los apuntes que les envié, también podemos encontrar el ángulo de un número complejo con esta expresión. Recuerden que hay que definir en un principio que A es este valor y B es el que acompaña a la I. Lo único que tenemos que hacer es una sustitución. Si yo quiero el ángulo de Z1, este será igual a tangente a la menos 1 de, ¿cuánto vale B? Menos 10. ¿Cuánto vale A? Menos 4. Ahora ustedes se van a dirigir a su calculadora y van a introducir tangente a la menos 1 de menos 10 sobre menos 4. No sé si lo alcancen a ver, pero así es como lo tienen que introducir. Una vez que ustedes hagan esto, su resultado les va a dar o les tuvo que dar 68.19. Ese es el valor del ángulo para el inciso A. Ahora, en el inciso B nos pide que encontremos el ángulo de esa Z1, pero multiplicada por menos 2. Lo primero que hacemos es menos 2 que multiplica a menos 4 y menos 10i, que sería igual a más 2 por 4, 8, y menos por menos nos da más 20i. Recuerden que es importante diferenciar siempre cuál va a corresponder a A y cuál va a corresponder a B. Este va a ser A, este va a ser B. Y hacemos lo mismo. Ahora escribimos que mi ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de B, que en este caso vale 20, sobre A, que vale 8. Entonces, otra vez en su calculadora, tangente a la menos 1 de 20 entre 8.
Y al final este resultado nuevamente nos da 68.19. ¿Por qué nos da lo mismo? Porque nada más estamos afectando todo el número complejo por 2. Entonces, cuando llevemos a cabo diferentes operaciones nos darían números diferentes. Pero en este caso, como solo lo multiplicamos por 2, básicamente nuestro ángulo sigue siendo el mismo. Recuerden que no es tan simple porque a veces podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones o incluso divisiones antes de poder encontrar este ángulo. Bien, después de encontrar el ángulo, nosotros podemos encontrar los ángulos complementarios. Nos tenemos que guiar del plano cartesiano. Estos valores, si no los ven bien aquí, los pueden ver en su documento o en el documento que les envié, que nos especifica que hagan de cuenta que yo tengo 4 cuadrantes distintos. Vamos a nombrarlos en este caso, que es el cuadrante positivo, ya que X y Y son positivas. En este, X es positiva, Y negativa. En este cuadrante ambas son negativas. Y en este cuadrante X es negativa y Y es positiva. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver X con nuestros números complejos? ¿Se acuerdan que yo diferencio que este es el valor A y este es el valor B? Si hablamos de términos del plano cartesiano, A va a corresponder a X y B va a corresponder a Y. En lo único que se tienen que fijar ustedes es en lo siguiente. Si yo tengo mi X que es negativa, entonces voy hacia la izquierda. Y Y es positiva, entonces voy hacia arriba. Para Z1 entonces yo tendría que ocupar este cuadrante. Siguiente, ambas son positivas. Como ambas son positivas, entonces yo tendría que ocupar este cuadrante. Por último, X es negativa y Y es positiva otra vez. Entonces nuevamente tendría que ser este cuadrante. Ahora, y ustedes dirán, ¿y por qué tiene un signo más y un signo menos? Porque recuerden que cuando nosotros calculamos el ángulo mi ángulo puede ser negativo o mi ángulo puede ser positivo. Volvamos al ejemplo del caso de Z1, que es este. Si Z1 estoy ocupando este cuadrante y mi ángulo, por decirlo así, me diera negativo, ¿cuál es la opción que tendría que ocupar de estas dos? Pues la que tiene el símbolo negativo, que sería 180 menos el ángulo que me haya resultado. Si me da, por ejemplo, si estoy en este cuadrante y el ángulo me da positivo, el ángulo complementario va a ser el mismo que el ángulo que me haya dado en primer lugar, de acuerdo al plano que ustedes obtienen. Pero veamos un ejemplo más práctico. Si nosotros tenemos ese número complejo y yo quiero encontrar el ángulo complementario, primero lo que tengo que hacer es encontrar pues el ángulo simple. Recuerden, tangente a la menos 1 de B sobre A. El ángulo es tangente a la menos 1 de B, que en este caso es menos 5, y de A, que en este caso es 1/4. Recuerden que yo tengo que realizar o introducir todo esto en la calculadora. Entonces, si nosotros introducimos en la calculadora el tangente de menos 5 entre un cuarto, mi resultado me daría menos 87.13. Una vez sacando ese ángulo, yo puedo obtener el ángulo complementario. Primero recuerden que debo fijarme en los signos de estos dos. El primero, que es el signo de A o de X, y este es el de B o de Y. ¿Qué signo tiene X? Pues positivo. Eso significa que voy hacia la derecha. ¿Qué signo tiene Y? Negativo. Eso significa que voy hacia abajo. Este es el cuadrante que voy a utilizar. Y ahora hay que fijarnos que tiene un signo negativo.
¿Cuál de estas dos voy a ocupar? Pues esta. Entonces, el ángulo complementario sería igual a 360 menos 87.13. En este caso ocupamos ese porque era negativo, pero si hubiese sido positivo tendríamos que ocupar el de 270 más el ángulo. Al final, si a 360 yo le resto 87.13, mi resultado final sería 272.87. En los ejercicios que yo les envié tienen que calcular el módulo, después el ángulo y después el ángulo complementario. Aquí lo vimos por separado, pero recuerden que a cada uno de estos yo pude calcularles el módulo, después el ángulo y después el ángulo complementario. Ahora sí, si tienen alguna duda, nos vemos el miércoles en clase. Ahora sí, sin ninguna interrupción. Nos vemos por si tienen alguna duda respecto a los ejercicios que les envío en el archivo PDF.